Hola a todos, bienvenidos una vez más a AutoExpert Latam. El día de hoy tenemos un reencuentro con la historia. El día de hoy iniciamos el tercer capítulo de la historia del gigante automotor francés, el grupo Renault. Nos remontaremos a la década de los 90 y a la primera década del siglo XXI. Hablaremos de los modelos más exitosos diseñados, desarrollados y construidos por Renault, que incluyen el Clio, el Twingo e incluso el Renault Espace. A su vez, hablaremos de cómo este gran fabricante francés se especializó en la construcción de automóviles y de pequeños utilitarios. A todos ustedes la bienvenida y disfruten. Vamos a iniciar esta presentación remontándonos al año de 1990. Se da el lanzamiento de la primera generación del Renault 19. Recordemos que el Renault 19 era la evolución, el sucesor del famoso Renault 9 y del Renault 11. A su vez, ya se ha presentado por allá en el año de 1987 el Renault 21. En el 1990 aparece la versión hatchback, conocida como Renault 21 hatchback. En Colombia lo conocimos como el famoso Renault Penta, que equipaba un motor de apenas 1.600 centímetros cúbicos. Para 1990 apareció también uno de los concept cars más espectaculares diseñados por el grupo Renault. Estamos hablando del Renault Laguna Concept, vehículo que de alguna u otra manera anticipaba las líneas de diseño que se verían en los vehículos de producción años más adelante. A su vez, sobra decir que en esta presentación vamos a involucrar todo el portafolio del grupo Renault y aquí tenemos al máximo exponente de Renault Trucks, la división de vehículos pesados del gran fabricante. Debemos mencionar al Magnum. El Magnum AE no era otra cosa que un gran camión construido inicialmente por Berliet. Berliet era un famosísimo fabricante francés que cayó en manos de Renault y obviamente era parte del portafolio de Renault la versión Magnum. Este camión también se conoció como la serie R370. Se convirtió pues obviamente en la oferta de camiones de gama alta con las máximas especificaciones no solamente técnicas sino también de equipamiento en comodidad y en seguridad. Estos camiones heredaban la tecnología y obviamente las cabinas del Berliet KB 2400. Incluso estos camiones fueron vendidos también bajo el nombre de Ford Motor Company. Con esta marca norteamericana se conocían con el nombre de Continental. Para 1990 aparece uno de los autos más exitosos y que más logros y dividendos ha dejado al grupo Renault. Estamos hablando del Renault Clio. El Renault Clio, como sabemos, es un automóvil pequeño y compacto, destinado fundamentalmente para uso urbano. Pertenece al segmento B de vehículos. Fue conocido como el proyecto X57. Fue el sucesor del famoso Renault 5 y del Renault Super 5. Contó con carrocerías de 3 y 5 puertas y hay algo muy interesante acá que no podemos pasar por alto. Fue elegido como auto del año en Europa para 1991. Tenemos aquí la carrocería coupé, la carrocería de 3 puertas, la versión hatchback y bueno, he de anotar la configuración mecánica que más éxito le dio a este vehículo en Europa. Precisamente contaba con un motor 1.4 litros de 4 cilindros en línea. Este motor producía apenas 80 caballos de potencia. La velocidad máxima no era nada despreciable, se iba hasta los 175 kilómetros por hora y el peso era bastante contenido. Llegaba apenas a los 840 kilogramos. Para 1991 se dio la renovación del Renault Espace. El Renault Espace es uno de los vehículos insignia del portafolio francés y bueno, llegó la segunda generación. Recordemos que esta es una minivan que pertenece al segmento D. Adoptó pues la imagen, las formas y el lenguaje de diseño que la familia Renault ya traía un par de años atrás y recibió una renovación estética no solamente exterior e interior. Hay que mencionar también que la ergonomía fue algo muy trabajado y se mejoró mucho en los aspectos de comodidad y habitabilidad al interior de la cabina.
A su vez, contó con una nueva presentación de su tablero de instrumentos. Es uno de mis vehículos favoritos del grupo Renault, lo confieso. Puede ser ya un vehículo viejo, 30 años después, pero para mí sigue manteniendo la esencia de los productos Renault. Por acá vamos a ver también parte de las especificaciones técnicas que caracterizaban a este modelo. Este vehículo contaba con un motor de 2 litros, 4 cilindros en línea. Este motor producía 103 caballos de potencia, alcanzaba 173 kilómetros por hora, gracias a que el peso realmente era muy contenido para el tamaño de la camioneta, apenas 1.345 kilogramos. Bien, para 1991, y empiezo a mencionar apartes de lo que fue la historia en Colombia, vamos a mencionar a Sofasa. 21 años después de haberse fabricado la primera unidad del Renault 4 en Colombia, finaliza la producción. Durante 21 años se produjeron 96.050 vehículos en Colombia. Ese mismo año aparece una renovación total de lo que era el portafolio del Renault 9 para la época. Recordemos las versiones Brio, Super y Máximo. Bueno, como parte de la presentación no vamos a ver vehículos solamente de producción. Si por algo se caracteriza el grupo Renault, es por ser uno de los fabricantes más atrevidos y lanzados a la hora de presentar concept cars alrededor del mundo. Para 1991 se presenta precisamente el Renault Scenic Concept. Es la primera vez que se habla del nombre Scenic. Recordemos que para Renault siempre había sido un tema muy importante el uso de espacio y el trabajo desarrollado aplicando soluciones de espacio precisamente en vehículos utilitarios. En 1992 aparece un vehículo insignia también. Estamos hablando del Renault Safran. Este Safran se lanzó el 25 de febrero de 1992. Era un automóvil bastante grande, dado que pertenecía al segmento D. Este vehículo por tamaño competía con Audis A6 de la época, Mercedes-Benz clase E, incluso con los BMWs Serie 5. Tenía la difícil tarea de reemplazar al célebre Renault 25. Fue además una respuesta sumamente exitosa a la dupla que producía el grupo PSA. Estoy hablando de los vehículos del Peugeot 605 y del famoso Citroën XM. Ambos vehículos pues, fueron lanzados en 1989. El Safran llegó 3 años después. Equipaba, obviamente, en su versión tope de gama, un motor V6 de 3 litros. Este motor alcanzaba cifras de potencia de 170 caballos, alcanzaba 220 kilómetros por hora y el peso era de 1.580 kilogramos. Bueno, en 1992 también aparece un nuevo concept. Estamos hablando del Renault Zoom Concept. Era un vehículo sumamente revolucionario para la época, porque tenía la posibilidad de plegar el eje trasero con el fin de reducir la distancia entre ejes y de esta manera aprovechar espacios de estacionamiento sumamente reducidos. Era un auto para apenas 2 personas. Creería yo que este fue uno de los automóviles que inspiró la futura saga de Smart Fortwo. Bien, en 1992 aparece también otro auto revolucionario. Estoy hablando del Renault Twingo. El Renault Twingo, auto revolucionario precisamente porque pequeño y compacto por fuera, sumamente espacioso al interior, un automóvil que pertenecía o que pertenece al segmento A. Fue presentado en el Salón del Automóvil de París el 5 de octubre de 1992. Fue conocido internamente como el proyecto W60. Fue inspirado pues, por un vehículo que en este caso debemos mencionar un vehículo polaco conocido como el Beskid 106. Este fue una carrocería de tipo hatchback desarrollado en Polonia por el Centro de Investigación y Desarrollo Automotor, conocido como Bosmal. El Renault Twingo presentaba obviamente unas soluciones sumamente atrevidas en términos de diseño y de materiales, asientos, tapicerías y paneles sumamente atractivos a la vista, dado que combinaba de una manera muy arriesgada combinaciones de tonos y colores. El motor que inicialmente animó al Renault Twingo
Era un motor de apenas 1.149 centímetros cúbicos, de 4 cilindros en línea. Producía apenas 55 caballos de potencia. La velocidad máxima era un tanto limitada, alcanzaba 148 kilómetros por hora. Y el peso era de apenas 890 kilogramos. Bien, para 1992 debemos decir también que se presenta la séptima renovación del logotipo Renault. Este rombo, como lo podemos ver acá, de superficies planas, se mantendría prácticamente sin cambios hasta entrado el año 2004. Para 1993 aparece un vehículo icónico dentro del portafolio de Renault. Dado los éxitos cosechados en Fórmula 1, se decide producir un vehículo deportivo pequeño basado en el Clio con el fin de ser homologado para competición en rallies. La FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, exigía un tiraje mínimo de 2.500 unidades. Sin embargo, fue tal el éxito del Renault Clio Williams a partir del año de 1993 que se llegaron a producir 12.100 unidades en 3 fases de este modelo de producción. Vamos a recordar un poco las especificaciones de este auto. Realmente se recuerda como uno de los vehículos deportivos compactos más exitosos en Europa durante la década de los 90. Equipaba un motor 2 litros de 4 cilindros en línea, producía 150 caballos de potencia, la velocidad máxima era bastante elevada, 215 kilómetros por hora, y un peso de apenas 1.010 kilogramos. Un digno rival del Volkswagen Golf GTI de la época. Para 1993 aparece el Renault Laguna. El Renault Laguna es un vehículo del segmento D. Fue el sucesor del Renault 21, lo que conocimos aquí en Colombia durante su última fase de producción como el Renault Etoile. Estaba disponible con carrocería hatchback, un único tipo de carrocería inicialmente, que fue acompañada más adelante por la versión familiar, la versión Break, conocida como Laguna Nevada, en Francia. Fue un vehículo que inició su fase de producción a partir del año de 1994. Equipaba un motor de 2 litros de 4 cilindros en línea, 113 caballos de potencia, 200 kilómetros por hora de velocidad máxima y un peso de 1.255 kilogramos. Con este vehículo se iniciaba una nueva etapa en el diseño de interiores gracias a su diseñador jefe Patrick Lequemin. En el año de 1993 aparece también un vehículo sumamente futurista, el Renault Raccoon, un vehículo con un motor 3 litros V6 con una configuración sumamente agresiva, dado su enfoque todoterreno, que disfrutaba de unas llantas incluso de un color verdoso y una carrocería con forma de cúpula. Para 1993, la alianza Williams-Renault de Fórmula 1, debemos hablar básicamente del Williams FW15C que vemos aquí en pantalla. Fue un monoplaza de Fórmula 1 propulsado obviamente por motores de Renault. Fue diseñado por el famosísimo ingeniero de aerodinámica Adrian Newey y construido por Williams Grand Prix Engineering en Inglaterra. Este vehículo fue utilizado por famosos pilotos como Alain Prost y Damon Hill para la temporada de 1993. Este monoplaza ganó los campeonatos de constructores y de pilotos justo antes de que la Federación Internacional de Automovilismo eliminara las ayudas electrónicas. Esto es importantísimo mencionarlo. El FW15C ha sido reclamado como el monoplaza de Fórmula 1 más tecnológico de la década de los 90. Este vehículo inclusive incluía sistema de frenos antibloqueo ABS, control de tracción y además una suspensión activa. Para 1994 aparece la versión de Renault Safran más poderosa. Fue conocida como el Renault Safran Biturbo. Este Renault Safran Biturbo obviamente pertenecía al segmento D. Utilizaba un motor con la codificación J7R. Era obviamente sobrealimentado y contaba con 2 turbos. Fue el modelo más potente y deportivo del portafolio francés para la época e inclusive contaba con la denominación Quadra.
Quadra dentro del grupo Renault se refería a todos los vehículos que contaban con sistemas de doble tracción permanente. Este Renault Safran contaba con un motor de 3 litros V6, desarrollaba 268 caballos de potencia, la velocidad máxima estaba limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora y su peso era de 1.724 kilogramos. Bueno, 1994 aparece un vehículo que fue exhibido como un concept relacionado con la luna. Fue conocido como el Renault Argos Concept. No era otra cosa que un vehículo deportivo con un corte de 2 puertas convertible. No contaba con un toldo, con una capota y mucho menos con un parabrisas. Para 1994 también debemos mencionar que se cumplían los 25 años de la ensambladora Sofasa aquí en Colombia. Debemos decir que el grupo empresarial Bavaria, un fabricante de cervezas muy reputado en Colombia, adquiría el 51% de las acciones de Sofasa. En abril de ese año se lanzaría el Renault 19 en Colombia. Sofasa a su vez inicia exportaciones a Ecuador y las ventas alcanzan las 18.812 unidades. Bien, para 1994 también, dados los éxitos cosechados por Alain Prost y Damon Hill en el grupo Williams-Renault, pues se presentan en el Salón del Automóvil de París el Renault Espace F1 Concept, un vehículo sumamente descabellado en el mercado, pero pues que obviamente causó un impacto tremendo en el público y la afición general, a los seguidores de la firma Gala. Pues debemos decir que Renault estaba celebrando el 10º aniversario de su popular monovolumen de la minivan Espace. Producto de la asociación con Matra, pues se crea un prototipo muy especial, el Renault Espace F1. Este minivan pues fue una minivan movida por nada más y nada menos que el motor del FW15C, el Fórmula 1 que vimos par de diapositivas atrás, que fue campeón del mundo tanto de constructores como de pilotos de Fórmula 1 en el año de 1993. Este Renault Espace pues obviamente sufrió unas modificaciones supremamente profundas a nivel técnico, y vamos a conocer un poco de las especificaciones técnicas del motor del FW15C. Este motor era un motor 3500 de 10 cilindros en V. La potencia máxima era de 820 caballos de potencia. Esa potencia disparaba al Renault Espace F1 a 312 kilómetros por hora. La aceleración, pues obviamente era vertiginosa, apenas 2.8 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora, y su peso era de apenas 1.300 kilogramos. Para 1994 aparece una nueva propuesta en términos de concept cars. Estamos hablando del Renault Ludo Concept. Este Ludo era la primera aproximación, obviamente, al desarrollo de nuevos vehículos compactos, la siguiente generación de vehículos compactos. Por aquí en la luneta trasera vemos las soluciones que luego se aplicarían en el Renault Clio, estos vidrios curvos sumamente famosos en esa generación de automóviles. Y por acá vemos las soluciones en términos de modularidad interior que ofrecía las diferentes posiciones de los asientos, incluso la apertura tipo bisagra de las puertas. Las puertas traseras eran de apertura suicida. Bueno, para 1994 y después del Ludo aparecía el Modus. El Modus era obviamente una anticipación de la nueva generación de vehículos utilitarios, vehículos, furgonetas de reparto básicamente, y pues aquí vemos las nuevas soluciones en términos de vidrios de panorámicos que se lograban a partir del desarrollo y manipulación de nuevas técnicas del plexiglass. En 1995 aparece un concept conocido como Renault Initial. Ese Initial pues era obviamente la anticipación de los vehículos de alto lujo de Renault. Estos autos contaban con motores muy poderosos de 3 litros y 6 cilindros en V, que ofrecían un diseño interior
y una comodidad a bordo que se podía equiparar a lo que se disfrutó durante la década de los 70, incluso en los 80, del Renault 30 e incluso el Renault 25. Para 1995 aparece la versión familiar, el Renault Laguna eh, Nevada, de obviamente un vehículo sumamente original. Jamás se había desarrollado un conjunto trasero tan atractivo y tan bien logrado desde el punto de vista de diseño, configurando este automóvil como un referente en la industria para esa época. En 1995 aparece el Renault Megane. El Renault Megane era un automóvil de segmento C, fue el reemplazo del Renault 19. De hecho, fue conocido como el proyecto X64. El Megane se produjo en 6 modelos diferentes, siendo los primeros que se lanzaron la versión hatchback y la versión coupé. Todos pertenecían al mismo proyecto X64 que derivarían obviamente en numerosos tipos de carrocería más adelante. El motor del lanzamiento era un motor 1600 de 4 cilindros en línea, 107 caballos de potencia, una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora y su peso se quedaba en apenas 1085 kilos. En ese mismo año, en 1995, entra Sofasa Renault en Colombia en una época de desarrollo, obviamente relacionada con la estrategia de ampliación de la gama en nuestro país. Sofasa lanza el Renault Twingo, para 1995 llega el Renault Twingo y a su vez lanza el Renault Laguna. Hay que mencionar también que desde este mismo año se da la creación de Sofabem, que no era otra cosa que la división venezolana de Sofasa. Bueno, este mismo año aparece también un auto sumamente importante dentro del portafolio, de muy bajo tiraje porque se produjeron apenas 1.700 unidades. Estamos hablando del Renault Sport Spider. Este auto fue presentado en el Auto Show de Ginebra de este año. Fue producido por Alpine, estuvo activo, se produjo desde 1996 hasta entrado el año de 1999. Este Renault Sport Spider obviamente era un vehículo orientado y dirigido a las pistas, contaba con un chasis de aluminio ultraligero y carrocería de paneles plásticos. En muchos portales de internet y en revistas especializadas de la época, especialmente las españolas, se menciona que conducir el Renault Sport Spider era una de las experiencias más puras de conducción en circuito y obviamente en carretera. A este vehículo lo animaba un motor 2 litros de 4 cilindros en línea, 150 caballos de potencia, alcanzaba una velocidad máxima de 215 y el peso era de apenas 930 kilogramos. Si recuerdan, las especificaciones eran exactamente iguales a las del Renault Clio Williams. Bueno, para 1996 aparece la tercera generación de la famosa y muy exitosa minivan Spaz. Era una minivan que obviamente pertenecía al segmento D, recibió un interior muy futurista con cuadro de relojes digital al centro del tablero de instrumentos. Este vehículo, pues también debemos mencionar que el motor cambió de configuración. Anteriormente, primera y segunda generación ubicaban el motor de manera longitudinal. En este auto empezó a ubicarse transversalmente y hay un detalle muy importante. Por primera vez se habla de la versión Grand Spaz. Una Spaz que permitía acomodar hasta 7 pasajeros en el interior, gozando además de un espacio de maletero más que aceptable. Este Renault Spaz tenía como la versión tope de gama un motor de 2.963 centímetros cúbicos, era un motor obviamente de 6 cilindros en V, producía 167 caballos de potencia, una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora y el peso era de 1.755 kilogramos. En 1996 aparece el Renault 50 Concept, un vehículo muy famoso por las soluciones relacionadas con materiales al interior que incluían fibras recicladas y especialmente derivadas de la caña.
los paneles de las puertas incluso eran fabricadas en materiales reciclados. Bueno, vamos a mencionar otro vehículo del portafolio de Renault Trucks. Estamos hablando de la familia Kerax. Esta familia Kerax 6x4, pues debemos decir que se introdujeron en 1996. Era una nueva generación de camiones medianos y pesados. Contaban con motores DXi-11 y DXi-13 que producían entre 370 y 500 caballos de potencia. Hay algo muy importante y es que el par o el torque que alcanzaban era sumamente alto, un torque de hasta 2140 Nm. Estos vehículos estaban destinados a la industria a la industria de la construcción y obviamente incluían también las aplicaciones más severas relacionadas con excavaciones o incluso explotación en canteras. En 1996, recordemos que el proyecto Megane incluyó varios tipos de carrocerías. Aparece en 1996 el Renault Megane Classic, que no era otra cosa que la berlina familiar, que la versión sedán. Y ese mismo año aparece el Renault Megane Scenic, el monovolumen compacto del portafolio de Renault. Este mismo año debemos decir que Renault, el grupo Renault, finalmente se privatiza en julio de este año. Para 1997 aparece uno de los utilitarios compactos de las furgonetas de reparto compactas más famosos del grupo Renault, conocida como el Renault Kangoo. Este Kangoo pues era un vehículo comercial ligero, pequeño, fue el reemplazo de la exitosísima saga de Renault Express. Era un modelo que tenía un motor transversal de 4 cilindros en línea. Existieron variantes de carga de 2 plazas, conocidas como el Kangoo Express, o de pasajeros de 5 y 7 plazas, con tracción delantera o con tracción a las 4 ruedas. Para 1997 aparece la renovación también del utilitario más grande de la marca, conocido como Renault Master. Este Renault Master se presenta en noviembre de 1997, fue la segunda generación de esta familia y es un vehículo comercial ligero que comparte muchos paneles y componentes de cabina, incluidas las puertas, con el Iveco Daily, debido obviamente a acuerdos suscritos entre Renault e Iveco desde julio de 1994. Para 1997 aparece el Renault Pangea Concept, un vehículo basado en la carrocería del Renault Kangoo que presentaba soluciones no conocidas hasta la época en términos de modularidad y de espacio interior, relacionando esto con la disposición de una oficina móvil. En 1998 aparece la segunda fase del Renault Clio. Por aquí a estas lunetas traseras hacía referencia del diseño presentado en el Renault Ludo Concept, estas lunetas curvas. Este vehículo fue sumamente exitoso. La fase de producción de la fase 2 de Renault realmente no fue tan exitosa como la fase 3 que vamos a ver más adelante. Para 1998 se lanza el Renault Kangoo, el Renault Grand Kangoo, que aparte de ofrecer una capacidad más que decente para 5 pasajeros, le sumaba un compartimiento de carga sumamente amplio para un utilitario compacto. En 1998 aparece un nuevo concept, el Renault Velsatis Concept. Era un automóvil de corte coupé deportivo de gran tamaño que involucraba las primeras soluciones de techos panorámicos de vidrio. Estos techos panorámicos de vidrio posteriormente se implementarían en la nueva saga, en el nuevo desarrollo de lo que se conoció como el Renault Avantime. En 1998 aparece el Renault Zoe Concept, nuevamente un vehículo de corte coupé convertible para 2 pasajeros, muy parecido al Renault Sport Spider, dado que no contaba con un panorámico, eso sí, con una barra antivuelco sumamente alta. En 1998 aparece un vehículo sumamente deportivo también. Estamos hablando del Renault Clio V6 Sport Concept. Este vehículo plantearía
las nuevas tendencias en lo que se refiere a automóviles compactos, pequeños y compactos de altas prestaciones. Por aquí vemos en el 98 el concept car del Renault Avantime Concept. Este fue un vehículo que años después pasó a la línea de producción, siendo un auto que no logró realmente un muy interesante volumen de ventas. Bueno, para 1999, más exactamente nos vamos a situar en el 27 de marzo, Renault decide negociar la compra del 36.8% del grupo japonés Nissan, lo que supondría un desembolso de aproximadamente 5.400 millones de euros para la época. Nissan obtuvo en contraparte el 15% de Renault, eso sí, sin derecho a voto. La unión crearía el cuarto constructor más importante y más grande del mundo, con 4.8 millones de vehículos vendidos. En la imagen de la izquierda tenemos al famoso y controvertido dirigente de Renault, el señor Carlos Ghosn, de origen libanés, y a Yoshikazu Hanawa Sam, el CEO para la época del grupo Nissan. Para 1999 aparece la división sedán del Renault Clio, conocido como el Renault Clio Symbol o simplemente como el Renault Symbol. Fruto de la alianza con Nissan, exactamente este mismo vehículo se comercializó en países como México bajo el nombre de Nissan Platina. Para 1999, Renault compra una participación, compra la participación mayoritaria del 51% del grupo rumano Dacia, regresando así después de 30 años. Los rumanos, pues debemos decir que habían construido, durante 30 años los rumanos habían construido más de 2 millones de automóviles en versiones locales de lo que se conoció como el Renault 8, el Renault 12 e incluso el Renault 20. En el año 2000 aparece la segunda generación del Renault Laguna. Por cierto, para este servidor se le hace, pues, se me hace mucho mejor lograda la primera generación del Renault Laguna que este, pero pues fue un vehículo que a pesar que no cosechó los mismos triunfos y los mismos éxitos comerciales de la primera generación, tuvo una clara influencia en el mercado europeo y especialmente en Francia. En el año 2000 aparece el Renault Modus Concept, nuevamente un vehículo de corte utilitario con una gran cabina que permitía una excelente modularidad al interior y cuyas soluciones se aplicarían más adelante, no solamente en monovolúmenes como el Renault Scenic o el Espace, sino también en utilitarios como el Kangoo, el Master inclusive. Otro concept de utilitarios, el Renault Operandi, el concept Operandi lanzado en el 2000. Y bueno, este mismo año debemos decir que ha de crearse la alianza Renault-Samsung Motors en Corea del Sur. Resulta que para este año Renault adquiere una participación mayoritaria en la división automotriz del grupo Samsung en Corea del Sur. Este sería el logotipo que identificaría dicha alianza. También debemos decir que gracias a esa alianza se construiría como un vehículo sumamente exitoso en el mercado asiático el Renault Koleos, que se producía a este lado del Atlántico. En ese mismo año se hace el lanzamiento de la famosa Renault Scenic RX4. Era obviamente un monovolumen compacto con la particularidad de contar con tracción a las 4 ruedas. En 2001 aparece finalmente el Renault Avantime. Era un vehículo basado en la plataforma del Espace. Con este auto, básicamente el grupo Renault buscó crear un nuevo nicho de mercado. El nicho de mercado de minivans o de monovolúmenes coupés nunca antes visto en la industria. Este vehículo se creó básicamente con la premisa de ser un vehículo sumamente vanguardista en términos de diseño y de soluciones de modularidad. Era una mezcla, como lo acabo de decir, de monovolumen y coupé. Lamentablemente fue un vehículo que salió al mercado con un precio excesivamente alto
y obviamente su peculiar diseño hizo que solo se vendieran 8.557 unidades. Vamos a mencionar que el corte casi vertical de la luneta trasera la veríamos más adelante con la siguiente generación del Renault Megane. Este auto utilizaba exactamente los mismos motores V6 de Renault Spice, motores de 2.946 centímetros cúbicos, disposición de 6 cilindros en V, 207 caballos de potencia, una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y un peso de 1.741 kilogramos. En ese mismo año, en 2001, aparece la primera generación del Renault Clio V6. Era un compacto deportivo con diseño de motor central. Sí, el motor central estaba ubicado exactamente detrás de los asientos delanteros, solo para dos personas. Fue lanzado como vehículo del año 2001, diseñado por Renault y construido por Tom Walkinshaw Racing, la famosa marca TWR en Uddevalla, Suecia. Se produjeron 1.555 unidades de este superdeportivo. Contaba con un motor de 2.946 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, 230 caballos de potencia, alcanzaba una velocidad máxima de 237 kilómetros por hora y su peso era de apenas 1.335 kilogramos. Un auténtico monstruo. Bueno, en 2001, Renault decide vender su división de autobuses. Recordemos que Renault era propietario de un carrocero de autobuses conocido como Irisbus. Irisbus fue vendido, Renault vendió su participación del 50% al fabricante de autobuses y autocares Iveco, dado que pues, esta marca italiana era copropietaria del grupo Renault. Este es el logotipo de Irisbus en Europa y aquí vemos un par de los modelos más emblemáticos de la marca. Ese mismo año, Renault decide vender su división de vehículos industriales, RVI o RVI, que se conoce como Renault Véhicules Industriels. Esta marca pasa a manos de Volvo Cars en Suecia. La empresa retuvo una participación del 20% en contraprestación dentro del grupo Volvo. Para 2001, vamos a mencionar que Renault vende Irisbus y bueno, y si nos remontamos un poco adelante, para 2010 Renault redujo su participación accionaria hasta un 6.5% y en diciembre de 2012 vende las acciones restantes de Irisbus. En 2004 Renault vendió una participación mayoritaria en el 51% de la división de maquinaria agrícola, conocida como Renault Agriculture. Esta la vendió al gigante, al gran fabricante de maquinaria agroindustrial Claas, una marca de origen alemán. Y en 2006, pues esta misma marca aumentó su propiedad al 80%. Para 2008, tomó el control total sobre la compañía. En 2001 aparece la segunda fase del Clio 2. Esta fue un modelo que gozó de un éxito comercial muy amplio, dado que se presentaron soluciones al interior sumamente interesantes en términos de calidad percibida, no solamente a la vista, sino también al tacto de todos los materiales con los que se construía el vehículo. Este mismo año aparece el Renault Talisman Concept, un automóvil de apenas dos puertas con apertura de alas de gaviota para 4 pasajeros y que involucraba obviamente, como es sabido y conocido en el portafolio francés, soluciones de modularidad al interior, pues que se enfocaban en aprovechar hasta el último centímetro de espacio disponible. Este mismo año aparece la nueva generación de Renault Trafic, tanto en versiones cargo o versiones panel, como en versión para pasajeros. Aparece el Renault Velsatis de producción en serie. Este automóvil fue lanzado en el Auto Show de Ginebra en 2001. Obviamente era un vehículo mucho más grande que el Safran, de hecho pertenecía al segmento E.
Era para 2001 el vehículo más lujoso del portafolio francés. De hecho, fue el sucesor del Renault Safran y se produjeron 62.201 unidades de este automóvil. Vemos que las soluciones de diseño pues eran un tanto controversiales, especialmente por el diseño de la saga. El conjunto trasero pues era sumamente, era de amores o de odios precisamente por ese aspecto tan atípico en lo que se enmarcaba para entonces en términos de diseño en la industria del automóvil. Este vehículo vino a utilizar la primera generación de motores VQ de Nissan, motores de 3.5 litros V6 que producían 241 caballos. La velocidad máxima estaba sobre los 235 kilómetros por hora y el peso estaba sobre los 1.720 kilogramos. En 2002 aparece el Renault Ellipse Concept, nuevamente soluciones espaciales al interior del vehículo sumamente interesantes. De hecho, Renault siempre ha apostado por especular, obviamente, y generar soluciones de modularidad al interior nunca antes vistos en la industria. En 2002 aparece la cuarta generación del Renault Espace. Fue el primer Espace 100% diseñado y construido en acero. La imagen exterior, como podemos ver, adoptaba soluciones ya vistas en el Renault Velsatis e incluso en el Avantime. Fue el primer monovolumen, la primera minivan europea que logró alcanzar las 5 estrellas de protección en caso de impactos otorgada por Euro NCAP. Este vehículo también contaba con el mismo motor del Velsatis, los motores de la serie VQ de 6 cilindros en B, 3.5 litros, 241 caballos de potencia. A pesar de ser un monovolumen, le permitía alcanzar 225 kilómetros por hora y el peso estaba sobre los 1.890 kilogramos. Para 2002 aparece el Renault Megane Fase 2. Este Megane Fase 2 fue lanzado en el mes de septiembre. Heredaba las tendencias de diseño de la Avantime, especialmente en lo que se refiere a la zona trasera, esa luneta casi vertical y totalmente curva. Fue elegido como auto del año en Europa en el año 2003. Fue también el primer automóvil familiar pequeño en lograr una calificación de 5 estrellas en las pruebas de choque otorgadas por Euro NCAP y estaba disponible en las carrocerías que vemos acá, la carrocería sedán, tenemos por acá la carrocería hatchback, luego serían introducidas las carrocerías break o station wagon y la carrocería coupé cabrio. En 2003 aparecen dos concept cars también con soluciones espaciales al interior sumamente interesantes, como lo fueron el Renault Bebop SUV Concept en la parte superior y el Renault Bebop Sport Concept en la parte inferior de la pantalla. 2003 se da la actualización de producto del Renault Master Van. Vemos las versiones panel. Las versiones panel están enfocadas obviamente en transporte de mercancías o en furgonetas de reparto a nivel urbano. En 2003, bueno, aparece uno de mis autos favoritos de la generación más moderna de Renault. Estamos hablando del Renault Clio V6. Esta era la segunda generación de Clio V6. Fue diseñado y construido obviamente a mano por la división de Renault Sport, ubicado en Dieppe, Francia. También fue desarrollado por TWR, por Tom Walkinshaw Racing, en Uddevalla, en Suecia. El concepto pues, de este automóvil, como lo podemos ver, es de unas caderas muy anchas, muy similar a lo que se mostró en la década de los 80 con el Renault 5 culo gordo, lo que fue el Renault 5 Turbo y el Turbo 2. Y obviamente pues también contaba con soluciones como por ejemplo el motor central trasero. De este auto pues se produjeron 1.308 unidades, 1.309 y es actualmente pues uno de los automóviles a Renault más pretendidos y codiciados por los coleccionistas a nivel mundial. Este vehículo equipaba un motor de 2.946 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, por supuesto, 255 caballos de potencia que lo catapultaban a 246 kilómetros por hora
y el peso era de apenas 1.335 kilogramos. Bueno, para 2003 aparece la segunda generación de Renault Scenic, un vehículo sumamente exitoso. De hecho, no llegó a acumular las mismas cifras de ventas de la primera generación del Renault Scenic, pero que tuvo una excelente representación en ventas en el mercado europeo, más que en el mercado latino, por cierto. 2004 se muestra por primera vez el nombre Fluence en el portafolio gracias al lanzamiento de un nuevo concept. Este concept con carrocería coupé mostraría las líneas de diseño a nivel frontal que caracterizarían más adelante la tercera generación del Megane e incluso a la tercera generación del Renault Laguna. En 2004 aparece un vehículo muy controvertido, pero sumamente exitoso dentro del portafolio de Renault. Estamos hablando del Renault o Dacia Logan, dependiendo de la región del mundo en donde nos ubiquemos. Fue conocido como el proyecto X90. Fue diseñado por el Tecnocentre de Renault cerca a París, a las afueras de París. Fue anunciado por Renault desde el año de 1999, después de la compra de Dacia en 1998. Este proyecto, el proyecto X90, pues realmente se conoció en Europa como el proyecto del auto de los 5.000 euros. Las características, o más bien el concepto que se trabajó alrededor del proyecto X90 es que debería ser un vehículo moderno, confiable y ante todo asequible. La versión más barata no llegó a costar 5.000 euros, de hecho salió a la venta por 5.900 euros. A Colombia no llegó costando 5.000 euros, llegó costando poco más de 10.000 euros. Destinado a ser competidor de Lada en los mercados de Europa Oriental. Este vehículo se caracterizaba obviamente por unas soluciones de espacio enorme en el habitáculo y más allá del habitáculo también en el área de carga contábamos con un maletero de más de 510 litros de capacidad. Apenas lo que requería como soluciones de movilidad y de transporte una familia promedio en su mercado final. Recordemos que este vehículo estaba destinado a los mercados de Europa Oriental. Existían dos versiones de motores, un motor 1.4 y otro motor 1.6, los dos de 4 cilindros en línea. El motor más pequeño producía 75 caballos y alcanzaba 162 kilómetros por hora. El motor 1.6 producía 90 caballos y alcanzaba 175. El peso de los dos vehículos estaba en torno a los 980 kilogramos. Bueno, ya había hablado un poco de esto en una diapositiva anterior. En 2004, Renault decide vender su división de vehículos agroindustriales, conocidos como Renault Agriculture. Renault vendió su participación mayoritaria del 51% de su división de Renault Agriculture al gigantesco grupo alemán Claas. En 2006, Claas aumentó la propiedad al 80% y en 2008 tomó el control total de la operación. Este es el logotipo de Renault Agriculture en Europa y este sería el logotipo del gigante de la maquinaria agrícola en Alemania, la marca Claas. Bueno, en 2004 aparece una saga sumamente picante y deportiva. Vamos a entrar a hablar acerca del Renault Megane RS. Ese RS eran las siglas de Renault Sport. Entonces, es un vehículo lanzado en septiembre. Estaba exclusivamente disponible con carrocerías hatchback y carrocería coupé. El RS, pues, es considerado el Renault Megane más poderoso y más potente jamás construido. De hecho, era un rival directo del Volkswagen Golf GTI, el Opel Astra OPC, el Ford Focus ST e incluso el Honda Civic Type R. Este Renault Megane RS contaba con un motor de 2 litros, 4 cilindros en línea, 225 caballos de potencia, una velocidad máxima de 236 kilómetros por hora y el peso estaba sobre los 1.355 kilogramos. Para 2004 se presenta la octava renovación del logotipo de Renault. El rombo ahora se ubica sobre un fondo amarillo y se presenta también una novedad y es el cambio en la tipografía de la marca.
En 2004 aparece el Renault Modus. El Renault Modus era un monovolumen hipercompacto. De hecho, fue una evolución del Renault Twingo con cuatro puertas. De hecho, la carrocería es un monovolumen de cuatro puertas. No se vendió en Colombia, fue muy exitoso en Europa. Aquí en Colombia solamente he visto una unidad importada por particulares. Ese mismo año se produce el lanzamiento del Renault Puncher. Renault Puncher hace parte del portafolio de Renault Trucks. Este fue un camión de recolección de basura sumamente exitoso, no solamente en Francia, sino en muchos países de Europa. Todavía se recuerda por sus soluciones de carrocería baja, y obviamente las tecnologías estaban enfocadas a la economía de combustible. Bueno, este mismo año se produce el lanzamiento de un nuevo concept por parte de Renault Trucks. Estamos hablando del Renault Radiance. El Radiance no era otra cosa que un cabezote sumamente atractivo con soluciones nunca antes vistas a nivel interior que incluían cuadros de mandos digitales y obviamente para la época y de una manera muy incipiente soluciones y desarrollos tecnológicos enfocados en nuevos sistemas de navegación. En 2004 sale el Renault Kwid Concept, un vehículo pequeño y compacto de corte coupé convertible, enfocado particularmente en ser la versión europea, la versión francesa del famosísimo y muy exitoso Mazda MX Miata, Mazda MX-5 Miata. En 2005 se produce el lanzamiento de la tercera generación del Clio, el Clio Fase 3. De hecho, se lanzó en el Auto Show de Frankfurt de la época. Gracias a la alianza con Renault, este vehículo utilizaba la misma plataforma del Nissan, la plataforma Nissan V. Esa plataforma era utilizada no solamente por el Renault Clio, sino también por el Nissan Micra e incluso el Nissan Note. Es considerable, es considerablemente pues, más grande, más pesado y más caro que el Clio 2. Este vehículo lamentablemente no se trajo a Latinoamérica por los costos de fabricación, incluso los costos de importación llevaban a que este auto pues, fuese sumamente costoso para los competidores del segmento en la época. A su vez, igual que el Megane Fase 2, el Clio Fase 3 pues, obtuvo las 5 estrellas de protección avaladas por Euro NCAP en Bruselas, en Bélgica. Para 2005 se inicia el lanzamiento de una serie de SUVs concepts. El primero de ellos fue el Renault Egeus Concept. Este vehículo de alguna otra manera pues empezaba el planteamiento de las futuras generaciones en la incursión de Renault en el segmento de SUVs o de SUVs compactas, lo que conoceríamos más adelante como el Renault Koleos. En 2005 aparece el Renault Zoe Concept, un vehículo de corte coupé para dos pasajeros, muy a tono con las soluciones que ya se veían desde la década de los 60 en Japón, que se consideraban como microcoches, los famosos kei cars, vehículos que no superaban los 2.5 metros de longitud total. Bueno, en 2005 debemos mencionar esta diapositiva de una manera muy especial porque 2005 y 2006 se consideran la época dorada de Renault en la Fórmula 1. Vamos a ver por qué. La presencia de Flavio Briatore, uno de los directores de equipos de Fórmula 1 más exitosos y reputados del mundo, junto con el ingeniero Bob Bell y el famosísimo piloto español Fernando Alonso, pues significó la temporada con mejores resultados. De hecho, se llevaron en 2005 y 2006 los campeonatos, los títulos de constructores simultáneamente y de pilotos. Y obviamente, pues debemos mencionar que en ambos con Fernando Alonso a la cabeza, Fernando logró 7 victorias en cada una de las temporadas en la que fue campeón. Giancarlo Fisichella fue el segundo piloto del equipo. Aquí en pantalla aparece Fernando sentado sobre la llanta delantera derecha.
del famoso Renault R25, el campeón del año 2005. En 2005 aparece otro vehículo compacto con puertas, con apertura de puertas particular, muy al estilo de Lamborghini, conocido como el Renault Altica Concept. Vehículos de corte coupé que obviamente también involucraban soluciones de diseño que se aplicarían luego en la tercera generación del Renault Megane. Para 2006 aparece la versión Sport del Renault Clio, el Renault Clio Sport. Más puntualmente se da el lanzamiento de este vehículo en junio de 2006. Inicia las ventas en Francia por un precio sumamente elevado. Lo digo elevado para lo que es considerado en países en vías de desarrollo o en mercados emergentes como el mercado latinoamericano. Era un vehículo que se lanzó al mercado por un precio de 23.000 euros. Su ingeniería y diseño pues gozaba de las tecnologías y soluciones derivadas directamente de Renault Fórmula 1, de Renault F1. Su motor producía pues unas cifras increíbles. A cada litro se le sacaban 100 caballos de potencia, lo que lo convertía pues en la potencia específica más alta de su categoría. Este Renault Clio Sport contaba con un motor de apenas 2 litros, 4 cilindros en línea, alcanzaba 197 caballos de potencia, lo catapultaban a 215 kilómetros por hora, ya que el peso era de apenas 1.204 kilogramos. Era un auto que única y exclusivamente estuvo ofrecido en el mercado con carrocería de corte coupé. En 2006 vamos a ver que se da el lanzamiento de la versión concept del Renault Koleos. Era un vehículo sumamente próximo en términos de diseño a lo que se conocería después durante la línea de producción. Fue un auto que cambió realmente muy poco con respecto al vehículo de producción, salvo las ruedas, los estribos, quizás los espejos y alguna que otra solución en los parachoques frontal y trasero. Sería prácticamente el mismo vehículo que conocimos como auto de producción. 2006 se lanza el Renault Nepta Concept. Es un vehículo que, como podemos ver, todo la franja lateral del automóvil era una puerta que se abría precisamente para facilitar el ingreso a los pasajeros. Era un vehículo que recordaba muy fácilmente a las lanchas, a los grandes vehículos con motores V8 de origen norteamericano. Bueno, en 2006 vamos a retomar un poco información acerca del portafolio de Renault Trucks. Renault Trucks no solamente diseñaba, desarrollaba y construía camiones medianos y pesados para la industria, también es proveedor de industria militar, no solamente en Francia, sino en diversas regiones del mundo, incluso aquí en Latinoamérica. Uno de los clientes más importantes de Renault Trucks e industria militar es Chile. Entonces, vamos a mencionar el Renault Sherpa. El Sherpa 2 se puede considerar como el Hummer francés, aunque va un poco más allá. Vamos a ver que el Sherpa 2 es un desarrollo de Renault Trucks Defense, lo que se conoce como RTD, Renault Trucks Defense, que tras colaborar con la empresa arábiga Advanced Modular Vehicles, decidió desarrollar su propia versión de concepto militar, conocido en el mundo norteamericano, en Estados Unidos, como el Humvee. Vemos que es prácticamente un auto indestructible, un camión indestructible. Vamos a conocer un poco de las especificaciones del Sherpa 2. Obviamente estos vehículos se mueven gracias a motores diésel, un motor gigantesco, un motor de 4.800 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, una potencia máxima de 215 caballos. La velocidad máxima obviamente no es el fuerte de un vehículo con fines militares, alcanzaba los 110 kilómetros por hora y su peso era de 7.7 toneladas o 7.700 kilogramos. En 2006 se muestra el concept del Renault Twingo. Anticiparía las nuevas formas de diseño que asumiría la segunda generación del Renault Twingo. En 2007 aparece la tercera generación del Renault Laguna. Nos muestra claramente el nuevo lenguaje de diseño
en su zona frontal y en la parte trasera. Este auto fue lanzado en el Auto Show de Frankfurt de 2007. El Laguna 3, pues obviamente es un vehículo que seguiría perteneciendo al segmento D. Compartía, gracias a la alianza Renault-Nissan, pues las plataformas del Nissan Teana e incluso de la Nissan Murano. Se comercializaron única y exclusivamente versiones hatchback, versiones station wagon e incluso una versión deportiva conocida como Renault Laguna Coupe. Para 2007 aparece el segundo producto de la división Dacia. Después del Renault Logan aparecería el famoso Renault Sandero. El Sandero fue lanzado en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2007. Es un subcompacto del segmento B, de igual tamaño del Renault Clio, aunque con soluciones interiores de mucho más espacio y habitabilidad, basado en la plataforma B0 del Logan. Este es un automóvil derivado del Logan, producido conjuntamente por Renault y por su subsidiaria rumana, obviamente, la división Dacia. Este vehículo se ha comercializado en Rusia, en América Latina, en Irán, en Egipto e incluso en África subsahariana. En 2007 aparece el Renault Kangoo Compact Concept, un vehículo que parecía una mezcla de vehículo coupé con soluciones de diseño y de espacio incorporados en el Renault Kangoo. En el mismo año aparece el Renault Laguna Coupé Concept, que mostraría las líneas de diseño de la versión más deportiva de la familia Laguna Fase 3. En 2008 aparece el Renault Megane Coupé Concept. Nuevamente anticipa las líneas de diseño que caracterizarían a este particular y excelente vehículo. 2008 nos muestra el Renault Ondelios. El Ondelios no era otra cosa que una SUV compacta que utilizaba soluciones de espacio que podíamos ver, como por ejemplo las puertas en alas de gaviota, similares a las de un vehículo de origen norteamericano eléctrico producido por Tesla Motors. No voy a decir el modelo, se los dejo de tarea. Un vehículo del cual pues obviamente se acumulaban una serie de soluciones técnicas que posteriormente se implementarían en vehículos de tipo SUV. Para 2008 aparece el Renault Sandab Concept, una solución de diseño desarrollada a partir de la plataforma B0 de Dacia, la misma plataforma de Logan y de Sandero, sin puertas y obviamente, como su nombre lo dice, con un enfoque muy playero y de diversión al aire libre. Bueno, en este mismo año 2008 aparece el Renault ZE Concept. Para 2008 se empieza a hablar de las versiones ZE. Es la primera vez que se habla de Zero Emissions o cero emisiones, gracias a que eran vehículos que empezaban a incorporar baterías y obviamente movilidad a partir de fuentes eléctricas. Muy particular el diseño y el color de todos los paneles plásticos de vidrios. Recordemos que estos materiales se conocen como plexiglas. Bien, para 2008 se cumplen 10 años de la alianza entre Renault y Nissan. Las ventas del grupo pasaron de 4.989.709 unidades en 1999 a poco más de 6 millones de unidades en 2008. La rentabilidad operativa, óigase bien, se multiplicó por 5 en Renault e incluso por 8 en Nissan. Nissan pasó del 10º lugar en el contexto mundial al 5º y Renault del 11 al 6. En 2008, Renault pues finalmente adquiere el control total de AutoVAZ. AutoVAZ, recordemos que es el nombre del conglomerado que agrupa marcas rusas como Lada. Esta empresa de fabricación de automóviles inició operaciones en el año de 1966. Posteriormente se llamó solamente VAZ o VAZ, un acrónimo ruso de Volga Automotive Plant, conocida obviamente por sus vehículos Lada, inclusive uno de los más famosos todoterrenos del mundo, el Lada Niva, que también por cierto se vendió
con la marca Chevrolet. Al Aníbal lo vendieron en ciertos mercados del mundo con el corbatín de Chevrolet. Autobás produce y también exporta más de 400.000 automóviles al año. Este es el último y más moderno logotipo de Autobás. Para 2009 aparece el Renault Fluence, nuevamente Zero Emissions Concept. Era un concept, obviamente, cuya fuente de movilidad era obviamente la electricidad, que anticipaba unas cuantas líneas de diseño de lo que veríamos más adelante como el Renault Fluence a este lado del Atlántico. Sería este vehículo el que acabo de anticipar. En 2009 aparece el Renault Fluence, es un sedán compacto del segmento C. En mercados como el colombiano compitió muy fuerte con las versiones japonesas del Mazda 3. Este automóvil se fabricó hasta 2016, desde 2009 hasta 2016. Llegaba proveniente de la planta turca de Oyak Renault, ubicada en Bursa, en la ciudad de Bursa, en Turquía. Se produjo hasta finales de 2018 también para abastecer el mercado latinoamericano desde la planta de Santa Isabel en Córdoba, en Argentina, obviamente para el mercado latinoamericano. Este vehículo utilizaba un motor 2 litros de 4 cilindros en línea, 143 caballos de potencia que lo llevaban a 200 kilómetros por hora y el peso pues estaba apenas sobre los 1.288 kilogramos. Un vehículo sumamente exitoso en diversas regiones del mundo, incluyendo Europa, Asia y también Latinoamérica. Hasta aquí, queridos amigos, he tenido el gusto de ahondarnos conjuntamente en la historia del automóvil. He tenido el gusto de presentarles lo que fue el tercer capítulo de la historia de Renault. Nos queda un último capítulo, un cuarto y último capítulo que nos hablará de la última década, iniciando en el 2010 y terminando por estos días. A todos ustedes les doy las gracias por la atención prestada y no olviden recibir un saludo fraterno desde Colombia.